Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Les mando un cariñoso saludo desde la ciudad de Puebla. Y me da mucho gusto que estén una vez más con nosotros para seguir escuchando las divinas enseñanzas que Dios en espíritu nos ha venido a dejar por ese gran amor que tiene para todos sus hijos. Nos indica qué es lo que debemos hacer en este haz de tierra para poder evolucionar y llegar al más allá, a ese valle espiritual en el cual Él nos espera, como todo padre que espera el regreso de sus hijos después de una larga jornada. Y de las cátedras del Tercer Testamento hemos traído el tema Purificación y ascensión de los espíritus en el más allá. Pero antes vamos a hacer una oración como nos los pide, en silencio de espíritu a espíritu. Solo unos segundos, mis hermanos, eleven su corazón. Pues bien, mis hermanos, ahora sí vamos al tema que dice purificación y ascensión de los espíritus en el más allá. Y en el nombre de nuestro Padre Santísimo les entrego lo siguiente. Él nos dice: bienaventurados sois vosotros que acudisteis al escuchar el llamado de amor que os invitaba al banquete espiritual para saborear los manjares de vida eterna. También nos dice: cuando veo que debilitáis en el camino de vuestra evolución, me acerco para llenaros de fortaleza, diciéndoos: id paso a paso con la esperanza de alcanzar la tierra prometida. También el Divino Maestro nos dice: todos los que dejan un cuerpo en las entrañas de la tierra y se desprenden de este mundo en estado de confusión, al contemplar mi presencia manifestada en la luz del infinito que iluminan las conciencias, despiertan de su profundo sueño en medio del llanto y de la desesperación del remordimiento. Mientras dura el dolor en el Hijo, para librarse de sus penas, también sufre el Padre. Él nos dice que Él también sufre al ver sufrir a sus hijos. Nos dice también: remordimientos y torturas que provienen de la falta de saber, sufrimientos por carecer de espiritualidad para disfrutar aquella vida. Esto y más existe en la expiación de los espíritus que llegan manchados o sin preparación a los umbrales de la vida espiritual. Dice: ved cómo el pecado, las imperfecciones o la perversidad de los hombres no puedo tomarlos como una ofensa hecha al Padre, sabiendo que el mal se lo hacen los hombres a sí mismos. Y nos dice también: cuán luminosa sería vuestra vida y cuán grande y adelantada vuestra ciencia si amases a vuestros semejantes
e hicieseis la voluntad de vuestro Padre. Si sacrificaseis algo de vuestro libre albedrío y obraseis de acuerdo con lo que os dicta la conciencia, vuestra ciencia entonces tocaría lo sobrehumano de lo material, porque hasta ahora ni siquiera se ha acercado a esos límites. También nos dice el Divino Maestro: ¿qué sorpresa siente el espíritu del científico cuando abandona este mundo? Llega a presentarse ante la verdad divina. Ahí inclina avergonzado su faz, rogando que su orgullo le sea perdonado. Creía saberlo y poderlo todo. Negaba que existiese algo que estuviese más allá de sus conocimientos o de su comprensión. Pero al hallarse frente al libro de la vida, ante la obra infinita del Creador, tiene que reconocer su pequeñez y que revestirse de humildad ante quien es sabiduría absoluta. No temáis llegar al valle espiritual pensando en todo lo que habéis pecado en la tierra. Si dejáis que el dolor os lave, que el arrepentimiento brote del corazón, si lucháis por reparar vuestras faltas, llegaréis dignos y limpios ante mi presencia, y nadie ni vuestra conciencia se atreverá a mencionar vuestras pasadas imperfecciones. En el valle espiritual es donde tengo muchos discípulos, porque es en donde más se adelanta en el estudio de mis enseñanzas. Ahí es donde mis párvulos, los sedientos y hambrientos de amor, reciben de su Maestro lo que la humanidad les negó. Ahí es donde brillan por su virtud los que por su humildad fueron ignorados en la tierra, y en donde lloran tristes y arrepentidos los que brillaron con falsa luz en este mundo. También nos dice: en el más allá es donde os recibo como no lo esperabais en la tierra. Cuando restituyas llorando, pero bendiciéndome. No importa que a lo largo de vuestra jornada hayáis tenido un instante de desesperación. Yo tomaré en cuenta que tuvisteis días de grandes dolores y que en ellos demostrasteis resignación y bendijiste mi nombre. También vosotros, dentro de vuestra pequeñez, habéis recogido algunos calvarios, aunque estos hayan sido causados por vuestra desobediencia. Y nos dice también: he ahí que por unos instantes de felicidad y de amor a Dios, logréis tiempo de vida y de gracia en el más allá. Así responde mi amor eterno al amor momentáneo del hombre. Nos dice: toda buena acción tendrá su recompensa, la que no será recibida en la tierra, sino en el más allá. Mas ¿cuántos quisieran gozar de esa gloria aquí en el mundo, sin saber que el que nada labra para su vida espiritual, al penetrar en ella, se encontrará sin méritos y grande será su arrepentimiento? También nos dice el Divino Maestro: en este tiempo vengo a traeros
una enseñanza limpia y perfecta. Por lo que os digo, que al final de vuestra jornada solo os será tomada en cuenta lo que con verdadero amor hayáis hecho en la vida, porque demostrará que conocisteis la verdad. No porque ignoréis al instante de llevar a cabo una buena obra el valor que ella tuvo, penséis que nunca vais a saber el bien que hicisteis. Yo os digo que ninguna de vuestras obras quedará sin galardón. También os dice, os inspiro a que hagáis méritos, pero que no os mueva el interés egoísta de vuestra salvación, sino que realicéis vuestras obras pensando en vuestros hermanos, pensando en las generaciones venideras, cuyo gozo será muy grande cuando encuentren el camino preparado por los primeros. Entonces vuestra felicidad será infinita, porque la alegría y la paz de vuestros hermanos llegará hasta vuestro espíritu. Qué distinto de aquellos que solo procuran su propia salvación y su felicidad, porque ellos, al llegar al lugar que con sus obras se labraron, no pueden tener un instante de paz ni de alegría, contemplando a los que atrás se quedaron, soportando el fardo pesado de sus sufrimientos. También nos dice, en verdad os digo, que los verdaderos discípulos de esta doctrina serán justos y limpios en sus obras, como lo es su conciencia, que es mi propia luz. Si os portáis con humildad, vuestro caudal espiritual aumentará en la vida que os espera. Entonces obtendréis la paz que os dará la sensación más hermosa de vuestra existencia. Y nacerá en vuestro espíritu el anhelo de servir al Padre, siendo un fiel guardián de todo lo creado por mí, siendo un consuelo para el que sufre y paz para el que no tiene sosiego. También nos dice el Divino Maestro, en este tercer tiempo, en el que ya vuestro espíritu, desde la tierra, puede comenzar a soñar en moradas muy altas y en conocimientos muy grandes, porque el que parte de este mundo llevando en su espíritu el conocimiento de lo que va a encontrar y el desarrollo de sus dones espirituales, ese pasará por muchos mundos sin detenerse en ellos, hasta llegar al que por sus méritos le corresponda habitar. Sí, nos dice que hay muchos mundos en el cual todavía vamos a seguir nuestro camino. También nos dice, estará plenamente consciente de su estado espiritual, sabrá desempeñar su misión doquier que se encuentre, conocerá el idioma del amor, de la armonía y la justicia, y sabrá comunicarse con la pureza del lenguaje espiritual que es el pensamiento. No tendrá escollos, turbación ni llanto, y comenzará a vivir el supremo gozo de estar acercándose a las mansiones que le pertenecen, porque
ellas le corresponden como herencia eterna. También nos dice, 7 etapas espirituales tendrá que recorrer vuestro espíritu para alcanzar su perfección. Hoy que vivís en la tierra, no sabéis en qué peldaño de la escala os encontráis, nos dice el Divino Maestro. Cada escala, cada peldaño, cada morada ofrece al espíritu una luz mayor y un gozo más perfecto. Pero la paz suprema, la felicidad perfecta del espíritu, está más allá de todas las moradas pasajeras de los espíritus. ¿Cuántas veces estaréis creyendo presentir la dicha perfecta en el seno de Dios, sin daros cuenta que esa dicha es apenas la promesa del mundo inmediato, a donde tendréis que pasar después de esta vida? ¿Cuántos son los que sueñan en morir, con la esperanza de que ese momento sea el de su llegada ante mí, para adorarme eternamente en el cielo, sin saber que el camino es infinitamente más largo de lo que ellos han podido creer? Para ascender un peldaño de la escala que os conducirá hacia mí, es necesario haber sabido vivir la vida humana. La ignorancia es la que hace que muchos confundan la esencia de mis lecciones. También nos dice el Divino Maestro, os he dado la tierra para que la poseáis todos por igual, para que viváis en paz y la toméis como un hogar temporal en el que desarrollaréis vuestros dones y prepararéis vuestro espíritu para que ascienda a su nueva morada. Yo os he dicho, en la casa del Señor hay muchas moradas. Vosotros las conoceréis a medida que vayáis elevándoos, cada una en grado ascendente. Os acercará a mí y será alcanzada por vosotros según vuestras obras, porque todo está sujeto a un orden y justicia divina. Y por último nos dice, si os preparo para que sepáis que el camino que tenéis que recorrer es largo y no os conforméis con vuestras primeras obras, creyendo que ellas os abrirán la puerta de esas moradas. Y también os digo que es bello y satisfactorio para un espíritu llegar al final de una etapa y detenerse para mirar hacia atrás el camino recorrido, con sus grandes luchas y sus días de amargura y sus horas de paz, después de haber vencido los innumerables obstáculos, y al fin el triunfo, la compensación y la justicia resplandeciendo alrededor vuestro, y el Espíritu de vuestro Padre presente, glorioso, bendiciendo al Hijo, haciéndole descansar en su seno, en tanto es preparado para su siguiente escala, y así pasando de una a otra hasta llegar al sumo cumplimiento al final, para morar eternamente en mí.
Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Y así, hermanos, debemos comprender por medio de estas enseñanzas que aquí en la tierra solo venimos a hacer méritos para seguir nuestro viaje y que si hemos cumplido con lo que nos han encomendado, llegaremos a subir un peldaño más en la escala espiritual para seguir trabajando en otros mundos de mayor evolución, pero con la dicha de haber cumplido ya aquí. Así, mis hermanos, enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. El Padre nos pide seguir orando y trabajando en bien de nuestros hermanos, ayudándoles a conocer el camino que tiene que recorrer cada espíritu al dejar su cuerpo en la tierra. Que tengan un feliz día y bendiciones para todos. La vida del más allá. La vida del espíritu que existe más allá de vuestro mundo material no podía ni debía ser un misterio para el hombre. El Padre, contemplando vuestra necesidad de saber, inició su lección a través del don de revelación y de inspiración, manifestándose en infinitas formas. Mas esa lección comenzó desde que existió el primer hombre y no ha cesado hasta el presente. Reconocéis que este es un tiempo propicio para convertiros en mis discípulos. Comprendéis que este camino os conducirá a la morada perfecta, la cual no conocéis, pero sabéis que existe y que os espera. Los ojos de vuestro cuerpo no llegarán a ver jamás lo que solo debe mirar vuestro espíritu. Pero ellos tienen infinitas maravillas con que recrearse, y al admirarlas exclamáis: Señor, cuán grande es vuestro poder, qué maravillosa vuestra creación, qué inmenso vuestro amor. En verdad os digo, no os detengáis en los límites de lo que alcanzáis a mirar con vuestros ojos mortales, porque más allá de todo ello está una vida perfecta y eterna. No tratéis de imaginaros cómo será la mansión divina. Esperad que vuestro espíritu la conozca cuando llegue a ella elevándose por sus propios méritos. En verdad os digo que no os sentiréis defraudados, porque es la sorpresa divina que como galardón está reservada a todo hijo de Dios. Esta vida terrestre es pasajera, y os sirve de peldaño para escalar y de crisol para alcanzar la verdadera vida. La enseñanza que vengo a revelaros os mostrará el camino para que a través de esta vida lleguéis a la luz y a la paz, y os libréis de los lazos materiales que os sujetan al mundo. El que desde aquí prepara su espíritu para ese tránsito con sus obras de amor hacia sus hermanos, al penetrar en el valle espiritual se siente en su verdadero hogar, en su verdadera patria. No es un extraño. En cambio, el que por sorpresa penetra en ese valle infinito, tendrá que sentirse como extranjero en un país desconocido. Hay quienes no creen en esta vida, otros que creen en ella pero le temen. Mas hay otros que a causa de sus innumerables sufrimientos la desean ardientemente. A estos últimos les digo: no deseéis penetrar en la vida espiritual creyendo encontrar en ella tan solo el descanso a vuestras penas, porque algo más que eso os prometo en aquella existencia. Esperad, resistid vuestro dolor, orad y meditad, y la distancia que os separa de mí se acortará. Vuestro llanto en este mundo no es eterno.
No os he creado para imponeros un suplicio. Comprended que todo dolor tiene una causa, que esa causa es alguna imperfección vuestra. Por lo tanto, apurad el contenido de ese cáliz, que muchas enseñanzas os revelará. Pensad en todo esto antes de que mi voz os llame al más allá. Guardad en vuestro corazón mi palabra paternal para que ella sea como un faro luminoso en el fondo de vuestro ser. Desde allí guiará vuestros pensamientos, palabras y obras, y esa luz vivirá en vuestro espíritu aun cuando vuestra envoltura muera. Este es el tiempo en que la humanidad despierta para las bellezas del espíritu, en que se interesa por lo eterno y se pregunta, ¿cómo será la vida que nos espera después de la muerte? ¿Quién, por incrédulo que sea, no se ha preguntado si existirá en él algo que sobrevivirá a la materia? En verdad os digo que no hay quien no presienta aquel misterio, ni medite un momento en lo insondable. Sobre el misterio de la vida espiritual que parece estar lejos y que en realidad está frente a vuestros ojos, unos preguntan, otros se confunden y otros niegan. Unos hablan creyendo saberlo todo y otros callan y esperan. Mas cuán pocos son los que verdaderamente saben algo del más allá. Ahora el Maestro os pregunta, ¿en dónde están vuestros muertos y por qué lloráis la desaparición de los seres que amáis? En verdad os digo que delante de mí ninguno ha muerto, porque a todos les he dado vida eterna. Todos viven. Aquellos que creíais perdidos son conmigo. Allí donde creéis contemplar la muerte, está la vida. Donde miráis el fin, está el principio. Donde creéis que todo es misterio e insondable arcano, está la luz con claridad de interminable aurora. Donde creéis que está la nada, está el todo. Y donde percibís el silencio, está el concierto. Vuestro espíritu no ha despertado plenamente a su evolución, pero las pruebas que en este tiempo en muchas formas os presentaré, os pondrán frente a la realidad, y este mundo que tanto amáis ahora, que tanto admiráis porque ha dado placer a vuestra envoltura, lo miraréis pequeño, porque ya habréis escalado y os habréis colocado en un plano más alto, más espiritual, y así seguiréis hasta alcanzar la plenitud. Benditos sean los que tomen del mundo tan solo lo que sea necesario para el adelanto de su espíritu y de su materia, porque en esa forma no os parecerá difícil la separación de este mundo. No sentiréis que vuestro espíritu sufre cuando tenga que abandonar su envoltura. Quiero que sepáis desprenderos con verdadera sumisión del cuerpo que temporalmente es vuestra envoltura, vuestro vestido, y que lo mismo hagáis con todo lo que hayáis alcanzado en el mundo que hoy habitáis. Quiero que sepáis que para el espíritu no existe la distancia, la ausencia o la muerte, y que al partir de este mundo comprendáis que vais a una vida mejor, en la que seguiréis amando al mismo Padre, rigiéndoos por la misma ley y alentando el mismo ideal de elevación, que desde allí contemplaréis mejor la vida, desempeñaréis en mejor forma vuestra misión y que sabréis distinguir el abismo de la cumbre. ¿Cuánto teme el hombre a la muerte? ¿Cuánto es lo que se acobarda cuando va llegando la hora suprema? El espíritu teme al infinito, a ese valle supremo y desconocido. ¿Y por qué teméis? Porque no os habéis preparado. Yo os he dado la enseñanza espiritual. Conocéis desde su principio vuestro destino. Siempre han estado aparejadas la ley divina y la humana, enseñándoos a vivir para que lleguéis conscientes y preparados a esa hora. Pero el hombre, a través de los tiempos, por su falta de estudio de lo espiritual,
ha creado una cadena de cultos fanáticos a la materia. Trata de hacer imperecedera la vida material y olvida al Espíritu, que es el que en verdad posee vida eterna. Escuchad mi parábola. Encontrábanse en una sinagoga 2 hombres orando. Uno de ellos vestía lujosas galas. El otro iba casi desnudo. El primero daba gracias al Creador porque todo lo que poseía, creía tenerlo por sus propios méritos, y juzgaba que aquel que a su lado se encontraba, pobre, desnudo y hambriento, era porque así recogía la cosecha de lo que con su pecado había sembrado. El pobre se sentía indigno de estar ante la presencia de su Señor y pedía perdón y fuerzas para cumplir con su expiación. El poderoso daba gracias porque juzgaba que si su cuerpo estaba engalanado, más debería estarlo su espíritu. Pasó el tiempo, y la muerte sorprendió a ambos. El rico era llorado por los suyos, su entierro fue solemne, y tuvo una rica sepultura. Su espíritu se desprendió de la materia y al penetrar en el valle espiritual se turbó, porque su materialismo le impedía elevarse. Doquiera que daba un paso tropezaba, y todo le parecía estar en tinieblas a su derredor. Mientras el pobre, que era un caminante, sintiéndose cansado, se sentó bajo un árbol, y dando un suspiro, dejó esta vida. Nadie lo lloró, nadie lo acompañó en aquella hora. Él no tuvo sepultura porque su cuerpo fue pasto de las aves de rapiña. Su espíritu fue también al más allá, con la fe con que vivió en el mundo. Fe puesta en el futuro. Penetró en el valle de los espíritus sin que nadie le impidiera la entrada. Caminó en pos de una luz, y al llegar a ella se sintió vestido y engalanado, y aquellas vestiduras tenían reflejos luminosos. Quiso aquel espíritu descansar de su larga jornada cuando contempló delante de él a su padre, que con amor le entregaba el galardón que había conquistado con sus obras de fe y resignación. El que había sido poderoso se debatía aún en su confusión. Por momentos olvidaba quién era. Por instantes lloraba preguntando en dónde estaba, dónde se encontraba su cuerpo y dónde había dejado sus tesoros. Luego recordaba a su Señor para decirle: yo soy aquel que me presentaba en el templo para mostrar mis galas y mi poder, y deciros que estaba conforme con que vos me hubieseis dado tanto. ¿Por qué ahora me desconocéis y no me llamáis? Entonces escuchó una voz que le dijo: en la tierra solamente forjasteis una gloria para vuestras vanidades humanas. Fuisteis altivo, humillasteis al pobre y tuvisteis horror de leproso. Nada de lo que acumulasteis en el mundo podía serviros para ayudaros en esta vida. Es por eso que ahora sois el más menesteroso entre los menesterosos. Aquel espíritu, lejos de aceptar y reconocer la justicia divina, iniciando con humildad su expiación, blasfemó en contra de su Señor, llamándolo injusto y alejándose de él, cada vez más turbado por la ira. Encontró a su paso una legión de seres que se dirigían a la tierra a causar daños a la humanidad. Se alió a ellos, sembrando a su paso vanidades, materialismo, egoísmo y soberbia. Mas llegó a sentir hastío y cansancio de causar tanto mal, y por un instante se detuvo a meditar. Habían pasado siglos. Había causado muchas víctimas, porque a todos los que inspiró los condujo al abismo. Se sintió solo, mas en su soledad escuchaba una voz que le hablaba desde el interior de su ser. Era su conciencia que al fin lograba ser escuchada. Se juzgó a sí mismo y vio que era muy pequeño ante la creación.
Entonces, con humildad, doblegado ya su orgullo, buscó a su Señor y en su oración le habló pidiéndole perdón para sus faltas, y la voz del Padre le dijo: yo os perdono. Mas id en busca de aquel hambriento a quien juzgasteis en la sinagoga. Cuando estaba dispuesto a cumplir con aquel mandato, elevó su mirada y vio que aquel a quien había contemplado miserable en el mundo, se encontraba cubierto de blanquísima vestidura, dedicado a servir a su Señor, haciendo luz en el sendero de los espíritus perdidos. Entonces él, que fue soberbio, pero que ya se había arrepentido, dijo a su hermano: ayudadme a cumplir mi restitución espiritual. El otro, lleno de compasión y amor, sin sentir repulsión por las impurezas que éste llevaba en el espíritu, le ayudó en su purificación. Por medio de esta parábola simplifico lo que podréis encontrar más allá de vuestra vida humana, para que presintáis las pruebas que pueden presentarse a todos los que no preparen con sus obras de amor su entrada en el valle espiritual. Está tan cerca de vosotros la vida espiritual que a veces os basta cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu para poder contemplar las maravillas de aquel reino. Estáis tan cerca del valle espiritual que puede bastaros un instante para pasar de este mundo a aquel. En todo tiempo he hablado de estas revelaciones a los hombres por medio de mis profetas, quienes han testificado mi verdad. En este tiempo os hablo del único camino que conduce a mi reino, y lo hago por medio de hombres y mujeres preparados por mi caridad. Ved que no estáis solos en esta vida. Si vivieseis con espiritualidad, podríais contemplar y sentir al mundo espiritual muy cerca de vosotros. Dejad que la verdad y la grandeza de ese mundo se reflejen en todos los actos de vuestra vida. El reino del Espíritu es infinito y para alcanzar la elevación que os permita gozarlo y vivirlo, es necesario conocer el camino y tener luz para ascender por él. Pero no creáis que menosprecio vuestra vida material. No, discípulos. ¿Por qué había de menospreciarla si yo la preparé para vosotros? Comprended que la vida en el mundo material también forma parte de la vida en el reino espiritual, infinito y eterno. Precisamente la finalidad que mi palabra viene a cumplir entre vosotros es la de mostraros el camino certero por donde debéis transitar para alcanzar la espiritualidad. Cuando os hablo de la vida espiritual no me refiero concretamente a la existencia de espíritus desencarnados, sino que os hago comprender que la vida espiritual está en todas partes, porque todo procede de ella. Solo la luz de esa vida podrá revelaros la verdad. Solo en ella podrán los hombres comprender cuánto desean y necesitan saber. Quienes se empeñen en ignorar la vida del espíritu, solo serán pobres seres que vivirán en la tierra, caminando sin rumbo, tropezando y cayendo, sin darse cuenta de que en el fondo de su ser tienen la llave de la puerta de la eternidad y llevan también la lámpara que puede iluminarles el camino que conduce a la paz. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de siempre, para poderles llevar la palabra divina que Dios en su tercera manifestación nos dejó como su tercer testamento. Sobre la purificación nos dice: vengo a purificaros y a prepararos de espíritu y de materia, para que comprendáis las inspiraciones del Padre y después las llevéis al corazón de vuestros hermanos. Vuestra vida presente ha sido de expiación, porque no sabéis con cuántos pecados habíais manchado vuestro espíritu en vidas pasadas, y hoy os estáis purificando. Solo limpios podréis llegar a mí. Desechad la creencia que tenéis acerca del día del juicio, que no es un día de los de vosotros,
porque es un tiempo. En verdad os digo, vivís en el día del Señor, estáis ya bajo su juicio. Vivos y muertos están siendo juzgados, actos pasados y presentes son pesados en esta balanza. ¿Cuánto durará el juicio? No lo sabéis, mas de cierto os digo que el tiempo de purificación será cortado por mi caridad. Al que siente el dolor de sus semejantes, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantado la purificación que pesa a aquellos seres por quienes interceda o sufra. Una gran purificación pesa sobre la humanidad y mi justicia podéis palparla hasta en el aire que respiráis, para que vuestro espíritu, que en su camino se ha manchado con el pecado, llegue limpio al seno de Dios. Mucho ha de vivir y purificarse, pues él deberá llegar a su Padre sin la menor huella de maldad, ni la más débil sombra de sus imperfecciones pasadas. Os sustentáis con mi palabra, que es el pan de vida eterna, y os purificáis llevando a la práctica mis enseñanzas. Purificaos del pecado y amaos los unos a los otros, para que desclavéis el cuerpo de Jesús y vuestro corazón sea su morada. Al Espíritu le están concedidas 7 etapas para su evolución y perfeccionamiento. Ese camino es la escala con 7 peldaños que conducirán al Espíritu a mi seno, donde quedará irradiando eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos. Ese es mi plan divino y eterno. Vosotros sois mis colaboradores y llegaréis a reinar conmigo. Os estoy preparando, pero antes he querido purificaros. La purificación tiene apariencia de castigo sin serlo, porque viene siempre a tocar lo más sensible, lo más delicado y querido. Y nos pregunta, ¿cómo podéis creer que el dolor sea un mal para la humanidad si viene de un Dios que es todo amor? Benditos sean los que buscan la purificación por medio de la oración, del arrepentimiento y de las buenas obras, porque ellos son los que verdaderamente están lavando sus manchas para presentarse limpios delante de mí. Si los hombres se han manchado, ellos mismos deben purificarse. Hoy es el dolor el que se os purifica, mañana será vuestra espiritualidad. Si no os purificáis primero, no podréis experimentar el sentimiento de caridad hacia vuestros hermanos, ni menos podréis fundiros con sus lágrimas, ni uniros en su dolor. Tened presente siempre que este pueblo ha traído a la tierra la misión de unir espiritualmente a la humanidad en una sola familia. Tiempos llegarán en que la mente y el corazón humano purificados, acrisalados en la espiritualidad, sepan recibir por intuición la voz de su propio espíritu. Aún podéis reparar vuestras faltas, aún tenéis oportunidades de cumplir vuestra misión. Siendo Dios sabiduría, comprensión, paz universal, ¿cómo podéis creer que amándoos como os ama, que dotando al hombre de tantas gracias y dones, que preparándolo para una vida espiritual eterna, pueda castigarlo? No, humanidad, sois vosotros los que vais atrayendo todas las pruebas de dolor que llegan a vosotros. Sobre la purificación del espíritu nos dice en su palabra bendita: mientras el cuerpo se pudre en la tierra, en el más allá se purifica el espíritu. La muerte es descanso para la carne y liberación para el espíritu. En este tiempo vengo a daros amor, paz y enseñanza espiritual, y vuestro corazón, pobre y necesitado de todo ello, se purifica para recibir la dádiva divina. El Edén, ha mucho tiempo que cerró sus puertas a la humanidad, desapareció y su fragancia se elevó hacia el infinito. La tierra se convirtió entonces en valle de lágrimas y comenzó la restitución espiritual.
el campo de lucha donde se purifica el espíritu. Orad para que recibáis mi fuerza y podáis seguir adelantando en vuestro camino de evolución espiritual. El espiritualismo viene a destruir costumbres y tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al espíritu. Espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu, el que por medio de sus dones y atributos se purifica y se perfecciona hasta llegar a su Creador. Lo espiritual es fuerza y luz universal que está en todo y es de todos. El espíritu se purifica y perfecciona porque su intuición y mi revelación le dicen que él proviene de la divinidad y a ella tendrá que tornar. Por eso concedo al espíritu cuanta oportunidad necesita para obtener su desarrollo y alcanzar su felicidad eterna en mí. El espiritualismo es la revelación que os descubre y enseña todo cuanto poseéis y lleváis adentro. Os hace reconocer que sois obra de Dios, que no sois únicamente materia. Sobre la purificación de la humanidad en estos tiempos nos dice: en este tiempo, mientras la humanidad se purifica y ora, vosotros seréis preparados por mi palabra para llevar consuelo y paz a los corazones. Estáis viviendo en la etapa de la justicia divina. El dolor os hace llorar. La humanidad se purifica en su propio llanto, porque nadie se queda sin restituir. Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores. Estáis cruzando por una era de pruebas y dificultades. Los elementos que han de purificar al hombre están desatados y no descansarán hasta reducirlo a la razón, al bien y a la justicia. Yo os he preparado para que por vuestro conducto sea levantada la purificación de la humanidad, para que llevéis mi luz a las naciones que están ante sus grandes problemas. Y nos dice también que el hombre es quien se hace acreedor a su propia purificación. La mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que detenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad. Dios no castiga ni es verdugo. Dios es poder, fuerza, luz, vida y amor. Encarnó su verbo para vivir con vosotros en la tierra, expuesto a las mismas tentaciones, y por ello os amó más. La purificación del espíritu puede ser por dos caminos: por medio del amor o por medio del dolor. Y nos dice en su palabra: es necesario que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios, una con el amor y otra con el dolor. Este pueblo es tocado continuamente en las dos formas. El amor es suficiente para que se dejen guiar por él los dóciles de espíritu y materia, mientras que para aquellos que no son susceptibles al amor, es necesario que sea el dolor el que los reduzca a la moderación y al orden. Habéis escuchado 1000 veces cada lección. ¿Qué justificación podéis encontrar si no dieseis cumplimiento a mi doctrina? Ninguna. Mas no olvidéis que yo os he enseñado a purificaros por el amor, regenerándolos al servicio unos a otros, para que evitéis la purificación por medio del dolor. Sobre la purificación por medio del dolor, nos dice que debemos de entenderla, que debemos de comprenderla y aceptarla para que tenga valor. Lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio y el fanatismo. Y si cumplís vuestra promesa, en verdad os digo, la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará. Comprended que no será vuestro amor, sino el dolor, lo que purifique a la humanidad
y le devuelva su dignidad. Ya sobre la tierra preparada, yo derramaré la semilla de mi doctrina. Si esta vida en el valle de lágrimas es para vosotros un destierro, llorad y deshogad vuestro dolor en mí y fortaleceos, porque vuestro espíritu se está purificando. Os enseño a ser limpios, a purificaros en el dolor resignado y elevado, que es arrepentimiento sincero y verdadero. Si comprendierais cuánto se purifica vuestro espíritu por medio del dolor, vosotros amaríais el dolor. Cuando veáis que esta humanidad se lava y se purifica en su propio dolor, será entonces cuando debéis estar preparados en armonía conmigo, velando y orando por esta humanidad, para que por vuestro conducto me escuche y sea iluminada con la luz de mi Espíritu Santo. Sobre la ascensión del Espíritu hacia nuestro Dios, nos dice en su palabra: desde el principio os he mostrado la escala por donde tienen que ascender los espíritus para llegar a mí. Hoy no sabéis en qué plano os encontráis, mas cuando dejéis vuestra envoltura, conoceréis vuestro grado de evolución. El hombre tiene como dones espirituales el libre albedrío y la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo estas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay méritos, y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. Amadlo todo, bendecidlo todo. Así os enseño cómo podéis ser mis discípulos en la tierra y cómo seréis un espíritu de luz en el más allá, a donde llegaréis con verdadera paz a ocupar el lugar que vuestro Padre os ha destinado. Presentad delante de vuestros hijos buenos ejemplos que les sirvan de báculo en su camino para continuar su ascensión hacia mí. Desde la cumbre de la montaña os estoy invitando a escalarla para que lleguéis a mi seno. Pensad que vuestro ejemplo será como un camino por el cual las futuras generaciones marcharán con paso firme y presuroso en pos de la perfección. Yo os envié limpios a la tierra, y así retornaréis a mí. Mas ¿cuánto tendréis que luchar para recobrar la pureza de que fuisteis dotados? Por eso es preciso que veléis, que oréis y meditéis, y empecéis a escalar el monte sin deteneros más en vuestra ascensión para llegar a la cumbre. Y se despide, hermanos, mi paz sea con vosotros. Hermanos, que la purificación y el dolor que estamos sufriendo en momentos, en esta vida, nos limpie a todos, la comprendamos y sepamos desempeñar nuestra misión para ya no tener que volver a la tierra. Empezar a dar pasos aquí, cumpliendo para ganarnos el más allá, para que con nuestra vida, nuestro amor y el servicio a nuestros semejantes, hagamos los méritos suficientes para penetrar en aquella vida eterna que está destinada para todos nosotros. Que la paz y las bendiciones de nuestro Dios sean con todos mis hermanos. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.